Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, les queremos dar la bienvenida a este panel de apertura, 30 años de encuentros, pasado y presente de la historia oral en la Argentina, de este Congreso de Historia Oral, 15º Congreso Nacional, 9º Internacional. Y agradecer por supuesto la presencia de todos ustedes, de las autoridades de la Facultad de Humanidades. Tenemos la presencia del decano, el doctor Enrique Andreu Romanín, así que agradezco tu presencia, del director del Departamento de Historia, Oscar Aelo, de la directora del INUS, Marcela Ferrari, el director del CEIS se justificó, no pudo venir, Nicolás, así que bueno, agradecerles a todos la presencia, el acompañamiento. Es un espacio para también agradecer a la comisión organizadora local, a todo este grupo de acá de Mar del Plata que nos hemos puesto las pilas para que salga lo mejor posible este congreso, a la Asociación de Historia Oral que confió en nosotros para que podamos ser sede de este congreso ya hace un tiempo, allá por Trelew, ¿no? Viano fue que decidimos las sedes, primero fue Rosario, después fuimos nosotros, así que nada, contentos de estar aquí. Bueno, y vamos a comenzar este panel un poco pensando en estos 30 años de congresos, de encuentros, y se nos ocurrió convocar a 6 personas que participaron de ese primer encuentro, que son los que están aquí presentes, nos falta una, pero que no pudo venir por cuestiones de salud, pero que quisimos convocarlos para un poco, bueno, conocerlos, escucharlos. Sé que muchos de los que están aquí ya nos conocemos todos, pero también hay jóvenes generaciones que está bueno poder escuchar las experiencias de quienes estuvieron en este primer congreso. Un poco la idea de este panel es que cada uno de ellos y ellas hable un ratito, contando un poco cómo fue que se acercaron a la historia oral y qué diferencia o cómo están viendo el desarrollo de la historia oral en estos últimos años acá en nuestro país. Los voy a presentar y después ya les voy a pasar la palabra a cada uno para que, como hacemos cuando hacemos una entrevista, los vamos a escuchar atentamente, los vamos a tener también filmados, que eso es buenísimo, y tendremos un lindo registro de este momento. Voy presentando: Graciela Browarnik, Dora Bordegaray, Daniel Plotinsky, Ana de Amán y Pablo Pozzi. La ausente con aviso, Liliana Varela, que ellos son estos 6 personajes que aquí tenemos y que ahora les voy a hacer la palabra. Así que bueno, muchas gracias por la presencia de todos y todas y empezamos a escucharlos. Así que arrancamos con Dora. ¿Se escucha? Sí. Estas son las ventajas de ser la mayor. Bueno, ¿cómo empezar? Las chicas, las organizadoras y organizadores nos enviaron preguntas, ¿no? Para guiar un poco los recuerdos, los pensamientos que tenemos. Uno era cómo y por qué empezaron con historia oral. Y yo digo, ¿y para qué? También. Tengo porqués que tienen que ver con la historia personal, que se entrama, quiera uno o no quiera, con las elecciones que una va haciendo, los relatos de mi abuela materna, que era socialista y que era una mujer muy avanzada en su época, y por el otro lado tengo uno de mis primeros recuerdos de investigación en historia allá, es probable que en los primeros 70, en el Archivo General de la Nación. Yo buscaba un tema determinado que me habían dado mis profesores y después que encontré algunos pocos materiales, dije capaz que fotografías hay, y me fui a la sección fotográfica y ahí la persona que me atendió me dijo: no, usted tiene que ir a hablar, señorita, como se decía en esa época, señorita, usted tiene que ir a hablar con fulano. Y me mandó más al subsuelo
y me dijo, señorita, esto acá en la Argentina no lo va a encontrar. Si usted va a la Universidad tanto de Estados Unidos, ahí tienen todo microfilmado, pero acá un incendio quemó todo. Oh, ¿cómo un incendio? Y sí, ¿no? Esas cosas que suceden a veces en los archivos, cosas viejas. Bueno, pasaron los años y por allá por el año 84 hice un curso de capacitación, yo era docente en escuelas secundarias, con Eve Clementi. Y Eve Clementi, la profesora Eve Clementi, me abrió un mundo para mí desconocido. Por eso digo, ¿cómo no quiero dejar de nombrar a ciertas personas que hoy no están aquí? Eve está muy mayor y está enferma, pero hay que recordarla siempre, es nuestra socia emérita y honoraria, número 1. Ella en los 80 consiguió hacer una fundación que se llamaba Otra Historia y después, años después, colaboró y fue la mentora de la organización de esta asociación. Por el otro lado, en un curso de capacitación que auspiciaba la misma Eve, conocí a otras 2 historiadoras y una archivista por la Universidad de Córdoba, María Inés Rodríguez Aguilar, que me ayudó muchísimo en mi carrera, y la otra, Marilu Bou, que era en ese momento una de las personas que trabajaba a la par con Eve Clementi y hacía investigación en las provincias. Y tuve la gran suerte de que Marilu y Eve me eligiesen, entre otras personas, para reemplazar a Elida Repeto, que había quedado embarazada y no podía viajar en avión, y fui con María Luisa Bou durante 3 años seguidos a relevar las memorias de los pobladores en Ushuaia. Entonces, esas son personas que nunca voy a olvidar y que me gustaría que alguno de vez en cuando las recordara, porque son grandes historiadoras, con distintas visiones sobre la historia, pero con una gran responsabilidad sobre lo que hacen, dicen y escriben. Y por último, la dejo para el final, con la persona que falta hoy aquí, porque Liliana Varela, a quien yo había conocido también en esos cursos y que iba, cuando ella era directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, iba mucho a recabar información, hacía los cursos de capacitación docente con la gente del instituto, también me dio un gran espaldarazo cuando me eligió para coordinar talleres de historia oral barriales. Bueno, esa es la historia mía. Ahora les cuento un poquito lo que fue el colofón de esa historia y lo que sigue siendo mi compromiso afectivo y laboral, aunque ahora haga laburo ad honorem. Con perdón de la palabra medio porteña, ¿no? Bueno, pero digo, a raíz de esas cuestiones también pude cambiar de trabajo y empecé a trabajar en el Ministerio de Educación de la Nación con escuelas de población indígena, y en un momento que en el Instituto Histórico se abrió un poco más la mirada acerca de los barrios de Buenos Aires, comencé a trabajar con historias y memorias de gente que vive en las villas. De modo tal que pude juntar mis 2 campos de investigación, los pude cruzar, porque en las villas de la ciudad de Buenos Aires hay una gran cantidad de población que pertenecen a los pueblos indígenas o que son descendientes directos de pueblos indígenas, tanto sea de la Argentina
como de países limítrofes. Hay otras ciudades también, recuerdo haber trabajado en las escuelas de las villas de Rosario, y ahí está toda la población migrante del Chaco. Y bueno, esto sucede en muchas otras grandes capitales. Si vamos a la presentación de mi primera ponencia escrita en el 93, que está publicada en temas de historia oral, yo me tengo que esconder, perdón, porque es una cosa que ahora pienso que es tan elemental. Yo aspiraba a escribir cosas importantísimas, se llama algo así como a través de las vidas de una sola persona que había vivido toda su vida 6 cuadras alrededor, con excepción de una época que fue a vivir a Tucumán y volvió al mismo barrio de siempre. Entonces yo pensé que hacía gran cosa poniéndole fulanito de tal entre el arraigo y la pertenencia y el análisis de esas cosas, pero en realidad no digo nada. Así que no pierdan tiempo en leer. Bueno, me da un poquito de vergüenza eso, pero a raíz de todo eso quiero hacer una reflexión, un poco tomada de la mano con la ponencia que presenté hoy a la mañana, que se llama Blancos, Criollos, Indígenas, Memorias e Historias Inaudibles. Nuestra sociedad es una sociedad a la que le cuesta, por supuesto que hay grandes excepciones, seguramente entre nosotros hay muchas personas que son las excepciones, pero que es una sociedad que muestra de forma muy escondida la discriminación y el racismo. Y en el ámbito académico nos pasa también, probablemente por la tradición, a mí misma me pasó, cuando mi formación en los 60, que yo pensaba que no había indígenas en la Argentina, que habían muerto todos con las campañas. El asunto es que aquí hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una es que la sociedad en su conjunto le cuesta mucho aceptar la existencia y el legado que permanentemente hacen los pueblos indígenas al conjunto de la nación. Cuando los asociamos a que son pobres, tomamos por lo general también actitudes paternalistas. Y por lo tanto, resulta difícil en el campo de la historia, no lo digo yo, lo decía hace probablemente 15, 20 años, no me acuerdo cuándo falleció, Raúl Mandrini, profesor de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, que se dedicó al trabajo de investigación histórica con los indígenas. Él decía, poco nos ha interesado la cuestión indígena. Haciendo excepción de los trabajos impresionantes de recopilación y de investigación y de análisis de Ernesto Moeder en el norte, en la Universidad del Noreste. Y bueno, puedo seguir con algunos casos. Pero resulta ser que también en la universidad, hablo por ejemplo de la Universidad de Buenos Aires, hay muy poca gente que se ocupe de la cuestión indígena. Y a veces, diría yo, sin ánimo de criticar, los financiamientos producen como direccionamiento de los intereses, porque es una necesidad. De modo tal que se me ocurre que sería importante retomar, ver, porque son dos cuestiones, la de los intereses sociales y la del dinero, que facilita las investigaciones, que se retroalimentan constantemente. Si no nos interesa, no va a haber nadie que pida
Si hay alguien que pide y siempre se le deniega, va a dejar de interesarnos. Y entonces me acuerdo de dos personas que me dieron su testimonio, una en la localidad de Recreo, al norte de la ciudad de Santa Fe, Antonio Gómez, indígena mocoví, que él decía, yo me di cuenta que soy mocoví de muy grande, porque yo volvía de la escuela y le contaba las historias que me contaban en la escuela, y mi padre me decía, pero Antonio, nosotros no somos indígenas, ¿no ves que no tenemos plumas? ¿No ves que andamos calzados? Nosotros somos criollos. Y resulta ser que pertenecían a la comunidad mocoví de Recreo. O el testimonio de Miguel Leufuman, mapuche, de la zona límite entre Neuquén y Río Negro, que me decía, Dora, haga que no enseñen historia en las escuelas, porque lo único que hacen en las escuelas acá en la Patagonia es hacernos creer que somos tontos o que fuimos incivilizados. Entonces, nada, yo defiendo lo poco que sé, y es que me parece que tenemos que empezar o continuar esos trabajos que han tomado algunos otros, que los jóvenes continúan trabajando en esa temática, porque los indígenas siguen viviendo entre nosotros. Voy a agregar una cosa. Entre el 2012 y el 2016, la Asociación de Historia Oral tuvo, 18 también, estoy equivocándome por ser autorreferencial, disculpen. En el 12, en el 14 y en el 16, Gabriela Novaro, antropóloga, María José Vázquez, dedicada a la educación, y yo coordinamos mesas que tenían que ver con memorias indígenas, memoria, historia, cuestiones políticas indígenas. Bueno, tuvimos un poco de todo, pero en el 18 también hubo una mesa, no me acuerdo dónde fue ahora, entre hubo una mesa. Es un tema candente ahora, y pienso en Trelew, también es un tema candente. Imagínense ahora las comunidades en Jujuy, los problemas en el sur, la estatua del señor Roca, del general Roca, que la quieren sacar y no la sacan, la cautelar, qué sé yo. Es un problema que tenemos. Bueno, pero me voy muy contenta, por lo menos hasta ahora lo que vi, lo que escuché esta mañana de gente joven me pareció terriblemente interesante y alentador. Así que falta que algún otro tome la posta y coordine una mesa nueva en el próximo encuentro. Yo ya estoy jubilada, no tengo unidad académica que me sostenga. Se tomará esa tarea entonces. Gracias, Dora. Le pasamos la palabra a Graciela Brauer. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, primero les cuento que cuando me llamaron para esta mesa dije, ¿por qué yo? Entonces Daniel me acaba de decir, porque somos los sobrevivientes. Como va el mundo y el país, te diría que somos todos sobrevivientes. Pero la idea era que yo estuve en el primer encuentro de historia oral, y les cuento que no estuve, mandé trabajo, pero no me dieron permiso en la escuela para ir al congreso, así que fueron mis dos compañeros, Marina de Marqui y Ricardo Cortés, y habíamos presentado un trabajo que tenía que ver con los cambios en la vida cotidiana a partir de la llegada de la televisión. Era lo que pensaba trabajar hasta que en 1996 descubrí por qué era historiadora, y fue porque la historia se me puso delante. La asociación Hijos me pidió ir a colaborar porque los hijos no tenían la menor idea de la historia de sus padres. Entonces ahí empecé a trabajar en Hijos y me di cuenta que servía para algo lo que hacía. Esto es una parte, ¿no? Y ahora voy a contestar las preguntas que mandó Bettina. La primera es ¿por qué me acerqué a la historia oral?
Lo primero de lo que quiero hablar son de dos disparadores que me llegaron cuando estaba en la secundaria y todavía mi mundo era el mundo de las artes visuales y la verdad que no tenía la menor idea que iba a ser historiadora. El primero es que mi papá había comprado el libro de Freyser, recuérdalo tú y recuérdalo a otros, sobre la Guerra Civil Española, y me pareció increíble cómo se veía. Eran muy lectores en mi casa y yo también, entonces me parecía increíble la forma en la cual se podía acceder a la historia de ese periodo a partir de la historia oral. El otro, que es mucho más cholulo, y los que no tienen mi edad, yo tengo 63, aviso, ¿no? No sé si lo van a conocer. Cuando yo era adolescente, dieron en la tele una miniserie que se llamaba Raíces, que era la historia de Kunta Kinte, que en realidad era un tipo, un doctor, creo que, no sé si era historia o qué, o ciencias políticas, de Estados Unidos, que con la ayuda de un historiador oral, que era Jean Mancina, fue a África a buscar a sus antepasados y a poder trabajar sobre la historia oral de su familia. Y con eso hizo la miniserie, que estaba fantástica. Bueno, esos son los dos elementos que me llegaron y que me gustaron en la secundaria. Después de eso, finalmente a los 19 entré en historia y al mismo tiempo entré a trabajar en documentos escritos del Archivo General de la Nación, con lo cual la objetividad se me fue, no puedo decir malas palabras, se me fue muy lejos, y me di cuenta que los documentos escritos mienten igual que los entrevistados, así que nunca más me asocié a la objetividad, todo lo contrario, empecé a ser lo más objetiva que podía. Cursando en el profesorado, había una antropóloga que nos mandó a hacer una entrevista, fuimos a Villa Jardín, en Lanús, a ver cómo, fuimos a ver al capo, digamos, de la villa, para que nos cuente cómo funcionaba, tan mal que ni siquiera teníamos grabador, o sea que anotábamos todo lo que decía, pero igual me encantó, me enamoré de eso, ¿no? Bueno. Al mismo tiempo, yo ya no me acuerdo si fue al mismo tiempo, en mi autoetnografía me está costando. Por un lado vi un cartelito en el profesorado que había puesto Liliana Varela, que invitaba a los que quisieran colaborar en los talleres barriales de historia oral. Y entonces empecé a trabajar en un lugar muy especial, que es el Centro Cultural Recoleta. O sea, durante varios años, y lo dejamos porque no cobrábamos y no nos parecía trabajar gratis para esa gente, digamos, no para Liliana, sino para el gobierno de la ciudad. Pero bueno, hicimos un taller de la memoria en el Centro Cultural Recoleta. Al mismo tiempo, cuando yo trabajaba en el archivo, mi jefa era Marina Rodríguez Aguilar, que me llevó, que era la directora del Museo Roca, después porque del archivo la echaron, ¿no? Y después fue al Museo Roca y me invitó a hacer un curso con Juan Ruibal y Silvia García. Ese fue mi primer curso de historia oral en la vida. Y ahí aprendí que me gustaba escuchar. Digo, lo aprendí porque no es algo tan fácil. En ese momento hice la historia de mi abuela, a la cual yo odiaba y ella me odiaba a mí, así que fue subjetivamente muy fuerte. Nunca la publiqué porque era como desnudarse en público, digamos, pero estaba buena, ¿no? Ahí conocí la descripción densa de Clifford Geertz, conocí más cosas de Freyser, por ejemplo, ese libro que yo tuve, creo que se llama, de Freyser, que es como una autoetnografía, súper interesante todo. ¿Y qué más? Bueno, y yo acá puse, porque tengo una ayuda a memoria, los que conocen la canción de León Gieco, de los Orozcos, yo soy como los Orozcos, o sea, bailé con todos, hice curso, con Pablo, con Liliana, con Portelli, con Dorita Schwarzen, con Yelín, con Marcos Montezuma, ya no me acuerdo con cuántos hice, y de todos aprendí algo. También aprendí de las charlas, ¿no? Por ejemplo, ahí está Gerardo al fondo, que me ha dado muchas ayudas con respecto a cómo entrevistar. Bien. Y Robson, que también lo he visto en tanto, ha estado en mi mesa, en muchos congresos, y yo estaba maravillada de los temas que trataba y cómo los trataba. Entonces uno, digamos, si yo hiciera mi historia personal con la historia oral, podría
hacerla funcionar con estos 30 encuentros, ¿no? Obviamente fui cambiando de temas. En el 96 empecé a trabajar sobre la dictadura y trabajé mucho sobre tanto vida cotidiana como memoria de la dictadura. Después trabajé sobre los artistas militantes, primero del Partido Comunista, después del movimiento al socialismo, y actualmente estoy trabajando sobre titiriteros. Que es parte, digamos, es mi tesis doctoral, que tendría que terminarla en noviembre. Sepan que no va a terminar en noviembre, pero estamos en eso. Bueno, ¿qué más? Entonces, lo que yo quiero decir de los encuentros de historia oral son dos cosas. Primero, es que me cansa un poco el tema, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, me cansa un poco el tema del centralismo porteño, desde el 2011 que no hay ningún congreso en la ciudad de Buenos Aires, o sea que nos discriminan a nosotros también. Yo no soy centralista, no soy Macri, no soy Larreta, por favor. Alguna vez, en unos años, hagamos uno de Buenos Aires. Vamos a volver ahora. Y lo que quiero decir es que yo mucho después estuve en parte de la organización, pero especialmente en 2012 con el Internacional, pero que en realidad yo he visto trabajar como negros a los del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy no existe más gracias a Larreta, que le han sacado hasta el nombre porque la historia les molesta mucho. Pero sí los vi trabajar, por ejemplo, no sé si Silvana no vino, pero Silvana con su cámara, que en esa época era gigante, corriendo de un lugar a otro por la manzana de las luces para que todos quedáramos registrados, y que, por ejemplo, en 2012 le robaron la cámara, porque en esa época había una bandita que entraba a los congresos a robar computadoras y cámaras. Bueno, le tocó. Así que bueno, yo quiero, igual me encanta que haya congresos en todas las provincias, no estoy diciendo eso, digo que un día, dentro de un tiempo, uno solo en Buenos Aires, nada más, que no somos centralistas, y que estos congresos siempre fueron internacionales en realidad, porque desde el primer congreso siempre ha venido gente impresionante de afuera, bueno, incluyendo a Robson y a Gerardo que están acá, pero me acuerdo haber conocido sobre todo a Philippe Joutard, a Peter Wynn, a, bueno, Mercedes Villanova, Luisa Pacerini, vinieron todos, o sea, venían todos porque somos lindos y buenos, no porque necesariamente se presentaron como internacionales. Sí, porque les pagamos el pasaje. Tengo que decir que acabo de estar en el congreso de la Asociación Internacional en Río, y no solo no les pagaron el pasaje a los que daban los workshops, sino que les hicieron pagar la inscripción. Nosotros les pagábamos todo. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con el estado actual de la historia oral, o sea, ¿qué cambió en estos años y cómo está actualmente? Yo voy a decir 2 o 3 cositas nomás. Por un lado, me parece que no ha cambiado nada, es que siempre hay alguien que relata y alguien que escucha. El problema es que es muy difícil conseguir un buen relator, digamos, un buen entrevistado, no estos que en 10 minutos ya terminaron todo, o que si no, siempre le contestan a todo el mundo lo mismo, y es muy difícil escuchar. Que escuchar es un arte, digamos, como que he visto montones de gente a la que quiero mucho, pero que interrumpen al otro cuando está hablando, o incluyen la respuesta en la pregunta, este tipo de cosas. A mí, la verdad, nunca me van a ver hacer un cuadro de contenidos a partir de la entrevista, no soy tan ordenada, pero trato en lo posible de... Tengo el cuestionario en mi cabeza, pero hago una pregunta bien abierta y me banco a escuchar lo que tengan que decir. Porque a veces hablan de otra cosa, o a veces hablan de cosas que uno no quiere escuchar también, o que contradicen las hipótesis, etcétera, etcétera. Esa es una. Lo que traigo como
para pensar en el estado actual son cosas que se discutieron ahora en Río. Una es la incidencia de la tecnología a partir de la pandemia. Yo les cuento que yo he hecho, obviamente en la pandemia, entrevistas por Zoom. También he hecho entrevistas por Zoom con gente que está lejos y a la que no puedo ir a ver, inclusive ahora. A mí me parece que depende del entrevistado mucho, porque, a ver, yo por ejemplo, hace poco hice 2 entrevistas, una presencial y otra por Zoom sobre el mismo tema, ¿no? Del periférico de objetos. Me pareció mucho más lejana la que hice por Zoom, pero también porque la persona a la que entrevisté ponía una distancia, mientras que me acuerdo haber hecho entrevistas a titiriteros durante la pandemia que era como estar con ellos, o sea, nos olvidábamos de que era un Zoom, así que no sé si en eso hay tanta diferencia. Lo que sí escuché en Brasil de Vicente, no me acuerdo el apellido, un investigador de Valencia, es que con la inteligencia artificial, si uno pone online las entrevistas, la inteligencia artificial puede cambiar lo que dicen y eso es riesgoso, puede traer hasta juicios. Yo como no pongo las entrevistas online no me preocuparía tanto, pero hay mucha gente que está acá que seguramente sí. Y quiero dejar 2 preguntas abiertas que se trabajaron en un workshop donde estuve también. Una tiene que ver con la transcripción, que si filmamos o si hacemos Zoom, ¿qué tanto transcribimos? Si es necesario transcribir las entrevistas enteras, yo les pregunto a ustedes. La otra tiene que ver con qué pasa cuando uno usa entrevistas de otros, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo uso entrevistas mías hechas para otro proyecto y uso entrevistas de otros sobre temas que están muy bien hechos por otros. En general me dijeron que eso no es historia oral, que es hacer historia con fuentes orales. Yo no lo sé, yo lo dejo como pregunta. Yo diría que si no podemos usar entrevistas de otros, ¿para qué hacemos archivos? Nada más. Es como una opinión personal, pero eso, bueno, piénsenlo ustedes. Pero esto es un poco la evaluación. Me parece que en el fondo siempre es una conversación. Siempre es subjetiva. Nunca tenemos que creer que el entrevistado nos está diciendo la verdad, ni mucho menos. No digo que nos mienta, simplemente es su vicio. Así que bueno, eso es todo. Gracias, Gachi. Bueno, ahora pasamos a Daniel Plotinsky. Bueno, que me noté algunas cosas raras en mí, pero tratar de no irme por las ramas, pero voy a empezar por una rama, y además por 2 cosas que dijo recién Gachi. Hablaba del impacto de la cultura de la televisión y que los documentos escritos mienten igual que los entrevistados, y la televisión me dijo que si no hay pelea no hay rating, así que voy a empezar peleándome con ella. Creo que los documentos escritos no mienten igual que los entrevistados. Los documentos escritos mienten con mala intención, y los entrevistados en todo caso no dicen la verdad, que no es lo mismo. ¿Sí? Me parece que hay una diferencia fuerte en esto, y además las no verdades, las mentiras, los errores del entrevistado nos dicen un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a las 2 consignas que habían planteado, me pareció bueno eso de acercar, cómo nos acercamos a la historia oral, porque en mi caso fue así, me fui acercando. A fines de los 80, cuando vino acá la Fundación Pablo Iglesias, del Partido Socialista Obrero Español, en el marco de los 5 siglos del descubrimiento de América, que había que hacer, bueno, un poco para lavar culpas, intentó armar acá un proyecto con algo de financiación que traían con instituciones por el lado de archivos del movimiento obrero, y en ese momento yo estaba en una institución que tenía, no llegaba a archivo del movimiento obrero, era un reservorio de alguna documentación vinculada al movimiento obrero, básicamente del PC, y en ese contexto de las reuniones, creo que después terminaron financiando cualquier otra cosa,
todo ese grupo nos largaron en banda. En ese contexto nunca pude darme cuenta por qué se me ocurrió plantear básicamente para un tema que estaba empezando a pensar en ese momento, en que yo me estaba reacercando a la historia después de 12 años. Yo había huido de la universidad con un título del 78, pero después durante 12 años me dediqué a cualquier otra cosa, un ambiente que me parecía para desarrollar ahí, y quería ir por el lado de sindicalismo docente, y ahí apareció, se me ocurrió que por la fecha de fundación de ese sindicato, que era fines de los 50 y demás, podíamos hacer entrevistas. Ignoraba que existiera la historia oral. Como parte de ese mismo reordenamiento y ya con la idea de encarar como proyecto individual, porque lo del Remos, que era el nombre que tenía el proyecto de la Fundación Pablo Iglesias, había desaparecido, 90-91 me anoté en un curso con Pablo Pozzi, que no tenía que ver con historia oral, que era sobre un seminario de historia del movimiento obrero, creo que así era el nombre. Y ahí sí, intenté primero y me largué a hacer algunas entrevistas. Yo seguía ignorando que existiera la historia oral, y me aparecieron respuestas extrañísimas. Había algo raro. Y bueno, como había algo raro, empecé a buscar respuestas y me encontré a Dora Schwartzstein. No termino de ubicar cómo, que era además el momento en que ella estaba terminando de seleccionar lo que iba a ser la compilación de lo que fue en su momento el libro de historia oral, sí, el del Centro de Historia de América Latina, así que, digamos, me fue facilitando las fotocopias de los artículos que pensaba incluir, y de paso, digo, Dora siempre fue muy, o por lo menos conmigo siempre fue muy abierta, me brindó mucho, y de paso invitaba a trabajar. Participé en la selección junto con otra compañera de qué nos parecía finalmente, por lo tanto leí como el doble o el triple de los artículos que ahí salieron publicados, y ahí, bueno, empecé a decir es por ahí, me gusta. Y en realidad la primera aplicación de eso, me olvidé de los sindicalismos docentes porque abandoné en aquel momento el proyecto de investigación, y en el 92, con el asesoramiento de Dora Schwartzstein, o mejor dicho, llevé a Dora Schwartzstein a la escuela Ort, y empezamos a planificar lo que después fue el archivo oral, fotográfico y epistolar, ese nombre le dimos en aquel momento, de las experiencias literarias de la familia de Ort, en el momento que había poco experiencia de trabajo con fuentes orales en el sistema educativo, primario y secundario, estaba ella haciendo en la universidad. Y en el 93, mi participación en el primer encuentro, en un trabajo que firmamos con Dora Schwartzstein y con Silvia Finocchio, que era la coordinadora del área en la escuela, participé en el primer encuentro de historia oral. El primer año, ya en ese momento, habían los chicos a los que habíamos capacitado para armar el archivo, ya habían hecho unas 40 entrevistas, y con esa experiencia de un año y medio de trabajo en la escuela y esas 40 entrevistas presentamos un trabajo. El trabajo había sido muy movilizante, pero creo, y estamos en el marco de 30 años de encuentros, el encuentro de historia oral, digamos, si lo otro me parecía interesante como herramienta para la enseñanza de las ciencias sociales, el encuentro me movilizó muchísimo en general, y en particular en una mesa donde éramos 3 ponentes, una mesa que era, digo, más allá de las temáticas, esa era la mesa de uso de videos. Nos habla de una época donde ella estaba a mi izquierda, el trabajo era interesante, digo, ¿no? Pero real a mi derecha había un investigador, se llamaba, traté de ubicarlo en este último periodo por las redes, y no hay caso, probablemente porque lo que está escrito en hebreo, porque era un argentino que vivía en Israel, Jorge Hellman,
que presentó un trabajo llamado Reflexiones en torno a los testimonios de los sobrevivientes del gueto de la ciudad de Lodz. Mintió, no presentó videos sino un audio, cosa que pudo nosotros, pese a que la mesa era uso de videos, no pudimos usar videos porque no se podía proyectar. También ahora la tecnología de la época, él como puso un grabadorcito arriba de la mesa, y aunque fue la única vez que lo vi en mi vida, ese tipo me metió en este debate. Me terminó de abrir la cabeza por el lado de la historia oral. Por el tema, por el uso, por ahí, a partir de lo que aparecía hace un rato, porque el testimonio empezaba en hebreo y pasaba al yiddish y cantaba como mi abuelo, como me cantaba mi abuelo para dormir. Hay un tarareo que tiene que ver con una manera de tararear que solo se da ahí, pero que fundamentalmente tenía que ver con la entrevista historiadora en ese caso, no solo como herramienta de investigación, llevaba escrito varios libros a partir de la entrevista que ponía ahí, sino como una herramienta terapéutica de aquellos que habían vivido. Digo, concretamente era una persona que no recordaba que había estado en el gueto y que otras personas decían que había tenido un cantante popular que en el estilo de las canciones de cancha usaba músicas preexistentes, le cambiaba la letra, lo cantaban en yiddish y era la manera de informarse, de transmitir información en el gueto, cosa que él no recordaba hasta la tercera entrevista. Y en la tercera entrevista va pasando de hablar en hebreo a hablar en yiddish, idioma que no recordaba que él había hablado, y ahí siguió. Nada, de ahí no me fui más del estudio oral. Desde varios lugares, digo, la primera cuestión a partir de ahí fue una lectura compulsiva. Estoy pensando dónde podemos ubicar la colección completa del año 90 al 2005 de Historia y Fuente Oral, y las compilaciones de época, y los Portelis y Yerushalmi por el lado de la memoria, Pierre Nora un poquito después y demás. Y cierro con esto esta primera parte. Mi deriva fue por varios lugares, digamos. Seguí durante muchos años trabajando el tema de la historia oral en la enseñanza de las ciencias sociales, en secundaria primero, en primaria después, llegamos a preescolar, eso hasta el 2010 más o menos. Mirando cosas en el 94, dicté el primer curso para docentes sobre la historia oral en la enseñanza de las ciencias sociales. Desde el 95, en paralelo, empecé a armar un archivo oral, en el marco de un archivo más amplio de cooperativismo de crédito, que es la institución. Digo, pese a que estoy jubilado, a mí sí, por lo menos me sigue bancando el archivo. Digo, bancando... no, a ver, sí. No puedo venir en nombre de... El pasaje me lo pago yo. Pero digamos, donde pude hacer unas 250, 260, o llevo hechas unas 250, 260 entrevistas, y desde el 2000 en investigación. Y estaré el viernes a la mañana en el conversatorio, creo que es de Pablo, sobre en cuanto a la segunda parte, ¿cómo veo el desarrollo de la historia oral en estos 30 años? Intenté darle vuelta a otras, pero me parece que es muy ambicioso intentar responder eso individualmente. Y no sé si además era esa la pregunta o era cómo veo la evolución de los encuentros de historia oral. Por lo tanto, fui por todo. Digo, me parece que en todo caso nuestras respuestas individuales pueden ser un primer insumo para una reflexión, pero que la reflexión tiene que ser colectiva, no suma de respuestas individuales. Nos tenemos que dar una reflexión
Digo, tenemos que generar un ámbito de reflexión colectiva sobre qué pasó en la historia oral en estos 30 años. Más allá de que desde el individual yo podría avanzar algunos elementos, algunos son más o menos, digo, creo que queda claro que hubo una popularización, consolidación, masificación, digo, cualquiera de las tres valdría, del uso de las fuentes orales, y en esa popularización y masificación es más gente trabajando en el tema para más cosas, que claramente sí, me parece que hay una diferencia fundamental si retrocedemos 30 años, y es el abandono de la posición defensiva. Yo creo que el grueso de los trabajos en esos primeros encuentros era justificar que las fuentes orales eran fuentes, ¿sí? Y recuerdo, vos hablaste de la bibliotecaria de Córdoba, lo que no puedo ubicar si fue en el tercer o en el cuarto encuentro de historia oral, cómo apareció mágicamente a contar que había descubierto una manera de joder los reglamentos universitarios, o uno de los argumentos de los reglamentos. En realidad ella lo hizo específicamente con los de la Universidad de Córdoba, que planteaba que las fuentes orales no podían formar parte del aparato de una tesis, porque no eran públicos, ¿sí? A diferencia de cualquier otro documento que cualquier otro podía descubrir, a lo cual ella respondía que logró, ¿sí? Sabiendo que era una chicana en realidad, pero logró que tengan que cambiar, digo, como habían usado ese argumento, y consiguió la asignación para una persona más en la biblioteca, planteando no hay ningún problema que sea obligatorio que dejen copia de la entrevista una vez que presentaban la tesis, que quede con la copia en la biblioteca. Y todos tomamos nota y maravillados de que había encontrado uno de los caminos, por lo tanto, digo, estamos hablando del tercer o cuarto encuentro y todavía desde lo teórico costaba, digo, esto era lo había conseguido con una chicana técnica, digamos, al respecto. La otra cuestión que cambió es el acceso a la bibliografía y al contacto con otras experiencias, más que la bibliografía. Creo que hay un debe, creo que hay una cierta pérdida de la identidad historioral. Lo que hacíamos historia oral era por esa misma necesidad de defendernos, de justificar. Me parece que había como una cierta identidad, hoy me parece que hay nos reconocíamos, nos buscábamos los que hacíamos historia oral. Me parece que hoy hay una dispersión, una cierta dispersión, que hace que no todos nos reconozcamos y nos buscamos. Como antes, creo, digo, y hay continuidades. Como antes no son sinónimos entrevistar y hacer historia oral, y como antes sigue habiendo quien no lo tiene en cuenta, siguen habiendo quien no registra, que no es lo mismo entrevistar que hacer historia oral. Y sobre los datos técnicos también hay una continuidad, porque en ese primer encuentro en particular, y por algo había una mesa que era uso de videos, con toda la mala intención, la discusión técnica era si filmar o grabar, y había quienes justificaban que filmando se introducía un elemento que ponía a distancia con el entrevistado y demás, y otros que y por lo tanto había que grabarla, y otros que sosteníamos que ya no, digo, que eso tenía que, incluso había bibliografía, pero cuando uno miraba la bibliografía, que era de 10 años antes, no mucho más, que era lo que tardaba más o menos en llegar, referían a una filmación que suponía que entraban 17 personas a la casa del entrevistado, un sonidista, un iluminador, una cuestión, y que, si bien lo nuestro no pasaba tan desapercibido como ahora, era una cámara VHS y demás, ya no era tan complejo ni tan lejano para la persona que entrevistada, y que filmar enriquecía. Y ahí creo que hay una diferencia fundamental con la discusión hoy, post pandemia, pero que en realidad nosotros en la escuela habíamos empezado
hace como 15 años, o 12 años, cuando apareció el Skype, y había gente que vivía lejos, digamos, y nos discutimos si usarlo o no. Creo que la discusión hoy de presencial o virtual tiene otra característica, porque en última instancia, yo me quedo con la presencial, creo que la virtual, mientras que la otra era cuánto enriquecía la filmación, acá es cuánto perjudica o no la virtualidad. Y yo ahí me juego con, así como en aquel momento era, sí, si uno puede, hay que filmar. Primero, si uno va a trabajar en archivo, me parece que es casi obligatorio, pero aún en investigación, volver a ver la entrevista 15 años después no es lo mismo que volver a escucharla. Ni hablemos, ni entro en que volver a leerla. ¿Sí? Listo, pero digo, no es lo mismo que volver a escucharla. Poder recordar la cara y entonces no solo el sonido, sino todo lo que había alrededor de alguien que por ahí, si uno escucha, no necesariamente recuerda después de tanto tiempo. Sí, los gestos, pero además, ¿quién era? Ahora, bueno, fulano de tal, de Quilmes, ¿quién era? El pelado este, sí, maravilloso, y uno entra a la entrevista de otra manera. Creo que lo de presencial o virtual hoy es virtual en última instancia. Sí, no podemos, sí, queda lejos, sí, no, pero hasta ahí. Y cierro, digo, volviendo a esto de que me parece que es fundamental la reflexión colectiva, y me parece que esta mesa podía ser el punto de partida. Yo decía, me parece que hay que repensar o reflexionar sobre el desarrollo de la historia oral en los últimos 30 años, el papel de los encuentros de historia oral en el desarrollo durante esos 30 años. Entre otras, primero porque me parece que los encuentros tienen, al menos en la Argentina, un peso importante en ese desarrollo, pero además porque lo estamos usando como pretexto, no estamos hablando de 30 años de otra cosa. Y una tercera cuestión, que creo que por ahí excede a esto, pero que es el papel de la asociación, el papel de ahora en el desarrollo de la historia oral y de los encuentros de historia oral en estos últimos 20 años. De alguna manera me parece que hay que replantear el perfil de la asociación vinculado con esto de la identidad de historia oral, de recuperar como núcleo de esa identidad de historia oral. Digo, concretamente, ya entrando en algo específico de la asociación, porque si digo, y creo que Federal dijo, se popularizó, se consolidó, se masificó, ¿por qué nos cuesta tanto crecer como asociación? O sea, no hay una relación directa. Por lo tanto, lo propongo como tema para la asamblea de mañana. Y finalmente, digo, simplemente porque me parece que tiene que ver con la posibilidad de hacer una reflexión colectiva, me parece que es buen lugar para todos los que no se enteraron todavía, que me pareció, y tenía cierto tiempo libre, que recopilar, preservar y socializar lo producido en estos 30 años de encuentro era importante. Por eso aviso que 13 de los 14 encuentros, un encuentro está... Todavía no pudimos, el tercer encuentro, si hay alguien que tenga material del tercer encuentro, páselo, pegue el grito, pero los otros 14 encuentros está digitalizado todo lo que alguna vez estuvo en soporte papel, bajado a web todo lo que alguna vez estuvo en CD y recuperado en un solo lugar todo lo que ya fue web directamente, y por ahí alguno lo vio, estamos empezando a ponerlo en común en el Facebook de la asociación, digo porque me parece que si vamos a reflexionar sobre los 30 años,
poder consultar lo que se pueda. Del primer encuentro están los trabajos completos, de otros los resúmenes, bueno, lo que en cada momento se fue dando. Sí, están los encuentros completos, sí. Es más, ya está en el Facebook. Ya está en el Facebook, así que no hay manera. Digo, me parece que hay que aprovechar este insumo y hay que hacer correr la información de que de a poquito vamos a ir subiendo algunas cosas, digamos, lo que está digitalizado en papel, todos simplemente no lo subimos todos juntos, nada, no quería hacer todo suspenso. El resto de las cosas todavía necesito de un niño que me ayude a resolver algunos problemas técnicos digitales. Gracias, Daniel. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Ana de Amán. ¿Querés usar ese micrófono? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un especial agradecimiento por esta invitación. Cuando recibí el mensaje de Bettina, creo que al toque le contesté y le dije, empecé a viajar, y digo, a viajar en el tiempo, y ahora escuchando a Daniel, a Dora y a Liliana, compañeros y compañeras de muchas... Ay, porque la segunda vez que te digo Liliana, pero estoy hablando de Gachi. Digo, fue otro modo de viajar, me fui reconociendo en los relatos de cada uno de ellos, y recuperando cosas que no había recuperado, aunque me pareció que en ese momento, cuando recibí y le contesté al toque viajar, hice otro viaje que fue del escritorio a mi archivo, porque una de las cosas que creo que nos pasó a todos en la pandemia fue que en algún momento hicimos orden de algo, y ese orden de algo me permitió encontrar el abstract de la primera ponencia, todavía impresora de puntos, también la novedad tecnológica de las transparencias, y los trabajos de los primeros encuentros. Pero ahora volví a viajar con los relatos de ellos. Por un lado, esto me significó una toma de conciencia, ¿no?, del tiempo transcurrido, y por otro lado me dio una paz interior, un alivio, porque encontré, capaz que nunca me había puesto a pensarlo así, una suerte de coherencia en una militancia metodológica, y la llamé así, una militancia metodológica y académica, porque acá se hablaba de las dificultades que tuvimos. Yo me acuerdo la felicidad del primer UBACIT sostenido en entrevistas, la fundamentación metodológica de lo que entonces podíamos hacer hace 30 años con la bibliografía con la que podíamos contar, ¿no? Yo llegué a este campo de la mano de Dorita, de Dora Schwartzstein, y me voy a permitir, en el nombre de ella y los nombres que acá se mencionaron y algunos que seguramente nos estamos olvidando, un recuerdo y un reconocimiento, porque mucho de lo que somos, y bueno, algunos están, está Pablo, que también, por lo menos en mi trayectoria nacional tuvo marcas importantes. Digo, hay que reconocer que fue un trabajo difícil. No fue decidimos que hacemos entrevistas y fundamentamos el valor de la memoria, pero tuvo que pelear contra muchos prejuicios de la academia, ni que hablar prejuicios del CONICET. Hablo de este lugar porque mis investigaciones mayormente se desarrollaron en el ámbito de la universidad. Me imaginaba que tendría que hacer como una culpa y decir, todo esto
debiera ir a un capítulo que se llame Hablemos de pecados de juventud. Volví a leer estos materiales, unas afirmaciones durísimas de mi parte, unos propósitos ambiciosos que no sé cómo me imaginaba que iba a llegar a ellos. Los debates de aquellos tiempos tenían que ver si esto era para darle voz a los sin voz, y nos matábamos en esos debates y además los sosteníamos en espacios que trascendían, en la facultad, en las escuelas. Y en mi caso también tuvo otra cuestión. A ver, también hay que ubicarnos en un tiempo en el que estábamos discutiendo esto. Hoy estamos cumpliendo 40 años de democracia y estos debates se daban en el marco de una democracia adolescente. Digo, ni siquiera podríamos pensarla como una democracia joven. Y la discusión interna mía y la discusión con otros es que en verdad yo no trabajaba con estos sin voz, yo trabajaba con los con voz, pero con otras voces. Yo trabajaba en ese momento con los docentes de lo que podríamos considerar la Universidad de Oro, la época de oro de la universidad, así ha quedado acuñada en muchos textos y después por irreverente nos permitimos discutirlo. Y era gente que sí había tenido voz, pero había tenido otras voces, habían sido demarcadores de campos intelectuales, de campos académicos. Yo quería que me contaran cosas respecto de enseñar y aprender. Entonces, se sorprendían cuando yo les preguntaba por estas cosas, cuando le preguntaba a Escardó, cuando le preguntaba a Czernucki, cuando le preguntaba a Mauricio Goldenberg, consagrados en sus disciplinas, por este chiquitaje de, bueno, ellos como enseñantes, ellos en esta mediación pedagógica de enseñar para que otro aprenda, ¿no? Y la democracia además, esta democracia que se iba construyendo en medio de los cachetazos en las instituciones, también nos ponía frente a cómo abordar a partir de los testimonios todo lo que tenía que ver con las violencias materiales y las violencias simbólicas en la escuela, las herencias. ¿Cómo hacía un docente para enseñar en democracia cuando solo había aprendido en dictadura? ¿Cómo hacía un docente joven que en ese momento estaba marcado cada inicio en un tramo del sistema educativo por un golpe de Estado? Entonces estas cosas eran las que en ese momento atormentaban, ¿no? Y por otro lado, cómo en esta explosión, que hoy la miramos a la distancia, pero en ese momento la vivíamos así, ¿no? Como esa explosión que permitía la democracia, se jugaba este límite raro que lo llamamos hoy entre lo público y lo privado. Entonces creo que ni le poníamos el nombre, y las cuestiones de la intimidad y el tratamiento de los olvidos, digamos, por eso decía que en algún momento había que hablar de pecados de juventud. Yo tengo recuerdos muy marcados, que fueron aprendizajes potentísimos. Me acuerdo que cuando le pregunté a Escardó por cómo enseñar, él me dijo, pero él era un hombre de los medios, a diferencia de otros de los entrevistados, y él me dijo, soy un hombre de los medios, no me callo nunca, pero eso nunca me lo preguntaron. Y yo seguía con esta idea de jugar entre la enseñanza y el aprendizaje, y él ahí me hizo una confesión que yo por pudor nunca la publiqué. Él me dijo, ¿sabe cómo aprenden los niños? Me robaron la idea en una película, se refería a La Sociedad de los Poetas Muertos. Decía, ¿vio cuando el profesor se para y todos lo miran? Eso lo hacía yo. Así aprenden los niños, enojadísimos porque le habían robado aquella idea. Pero también fue un aprendizaje respecto de cómo hacer entrevistas cuando yo quería que Sadowski me contara, al precio que fuera, cómo había sido la entrada de la policía en Exactas, y él me decía, no puedo hablar de eso porque dictadura fue lo que vino después, y de eso estábamos saliendo. O cuando Santaló, digo, creo que debe ser por lo menos hasta hace unos
años lo era, creo que ya no, el único argentino, que él era español, ¿no? El único argentino que tiene un teorema con su nombre, o sea, y él me decía, se sabe cuando alguien aprende, hay que mirarle a los ojos a los estudiantes, a los alumnos, decía, los estudiantes, digo yo. El gesto de Chernusky había sido, en ese momento era el único sobreviviente de la reunión en Suecia donde se había develado la fórmula de la bomba atómica. Y yo quería que me contara, y él no me contaba, y me ha quedado la imagen grabada con su austero traje marrón, él abrazándose y diciendo, no puedo hablar de eso, me quema Hiroshima en la piel. O cuando le pregunté a Epstein cómo había llegado a la enseñanza, porque era un concertista eximio, pero no lo conocíamos como concertista en la Argentina, así por pasar por la creación del Collegium Musicum y otras cosas. Y él me decía que yo tenía claro que por mi condición de judío en Alemania nunca iba a poder ser músico de la orquesta del Reich. Digo, tomo algunas de esas marcas que fueron quedando y bueno, cómo hoy poder pensar la resignificación de estas marcas, pero también las marcas actuales. Digo, si retomo en parte lo que decía recién Daniel, ¿no? Hay marcas de crueldad, hay marcas de violencia. Gachi traía el trabajo con hijos, digamos, hay otras marcas que en ese momento unos pocos empezaban a recuperar. Otros andábamos por otros caminos. Y ahí se me vienen un montón de imágenes, ese primer encuentro, pero también los primeros viajes internacionales. Por primera vez participé en un encuentro llevada por Dorita, invitada por Dorita a participar en Gotemburgo, digamos, ceremonias iniciáticas, aquellos congresos en la Manzana de las Luces, y después Rueda, Rosario, y Tucumán, y Trelew, y Córdoba, y Río, y Roma, y Praga, y Guadalajara, y el congreso en Buenos Aires. ¿Por qué digo que Pablo tiene mucho que ver conmigo? Yo siempre tuve una relación constante, pero bastante tangencial, y en ese momento Pablo me invitó a formar parte del grupo que tomó la tarea titánica de organizar aquel congreso, y creo que si en lugar de esto estuviéramos en una ronda con unos vinos, tendríamos un anecdotario que de ninguna manera podría quedar registrado, ni acá ni allá, ¿no? Conste que no la pellizqué nunca. Pero me ayudaste siempre un montón, porque en esta lista de recuerdos, no sé si él lo recuerda, en el primer congreso de pedagogía universitaria, peleamos mucho para que nos permitieran hacer un taller de historia oral. Parecía que hablábamos otro idioma, que esto no formaba parte. Este es el programa de historia oral de la Facultad de Filosofía y Letras. Estábamos hablando de un congreso de pedagogía universitaria, nosotros con el equipo de la Facultad de Psicología, y fue una batalla poder hacer aquel taller, ¿te acordás, Pablo? En la Facultad de Derecho, y en un lugar que para mí tiene una calidez muy particular. Son los años que no puedo hacer la cuenta de coordinación con Ali, en los talleres, las mesas de educación y historia oral y educación. Yo no sé, Alicia, cuánto hace que venimos, después se nos sumó Virginia, pero juntas, por eso hoy me dio una alegría inmensa, porque no nos veíamos desde el último encuentro presencial. Bueno, ¿cuáles son los temas hoy? Arranqué por la reposición de la vida en las aulas y en las instituciones. Después seguí pensando las marcas, siempre sostenida en el testimonio, por supuesto, las marcas curriculares en relación con la política, las huellas en la escuela de autoritarismos, guerras, migraciones, los testimonios, el trabajo con, digamos, los niños
entrevistando y escuchando a los sobrevivientes del Holocausto, las marcas de la dictadura en la universidad, y creo que ya este sería como el tercer o cuarto encuentro en el que venimos diciendo que casi estamos por terminar con mi colega y amiguísima Silvia Dutrenit una historia que tiene que ver con la militancia clandestina, el exilio clandestino de los comunistas los comunistas uruguayos en Buenos Aires, y creo que 3 o 4 encuentros, pero bueno, ahora sí, les cuento que después de 10 años está cerrado y se va a llamar El equipo en la sombra, resistencia, clandestinidad y cotidianeidad de los comunistas uruguayos en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo veo hoy el desarrollo? Lo veo con pasión. Con pasión de mi parte y con preocupación compartida en relación a lo que planteaba Daniel. Lo veo con optimismo, pero también con preocupación, en el sentido de la expansión. No quiero pasar por elitista, pero digamos, la expansión, el modo entrevista, que yo muchas veces hablo con mis estudiantes, la cuestión no es salir a entrevistar, la cuestión es hacer un trabajo testimonial, que no es lo mismo, y se ha puesto muy de moda esto de hacer entrevistas, y aquellos pruritos y hoy cuidados fundamentados que de pronto teníamos en relación a estos límites entre lo público y lo privado, el tratamiento de la intimidad, un montón de cosas, muchas veces los veo violentados por descuido. Esto me preocupa. Pienso, otra cosa que me conmovió fue pensar que cuando hacía estas entrevistas a los maestros de la universidad, digo esto por una maldad que hizo Pablo hace un ratito, decía, bueno, docentes universitarios que han tenido cuestiones vinculadas a la política, cárcel, exilio, incilio, y eran viejísimos, eran mayores de 75 años. Aquí estamos en la banda de los 70, no, Pablo es más joven, eso sí, digamos. Bueno, pero está todavía a sus 70. Digo, ¿cómo? Por eso pensaba en estos pecados de juventud, ¿no? Como uno le pone rótulos potentísimos, con certeza las cosas, y el paso del tiempo hace que uno revise estas cuestiones, ¿no? A mí me gusta pensar siempre en lo convocante de las instituciones, y creo que ahora y estos encuentros han tenido algo de esta cuestión que los psicólogos sociales denominan una institución convocante, porque propusieron tareas convocantes. Y convocar resuena con el ritmo de la llamada, ¿no? Alguien que se siente llamado, y esto, a pesar de lo tangencial, destaco cómo ha generado, por lo menos en mí, ¿no? Pertenencia y respaldo, ¿no? Por otro lado, cómo lo convocante se pone del lado del cuidado, de lo amoroso y de lo productivo, y abre a otras formas de producción y a otros modos de tomar decisiones. Creo que hoy muchas de las decisiones tomadas en aquellos primeros momentos no solamente no serían tomadas, creo que no serían siquiera consideradas como posibilidad, y estos costos que permitieron, por un lado, el crecimiento y por otro lado, paliar dificultades, no fueron ni anónimos ni solitarios, tienen nombres y fueron colectivos. Y cuando pienso en estos 30 años, digo, cuánto se ha crecido, pero sobre todo cuánto hubo que batallar, y cuánto, y acá en relación a la proyección, cuánto tenemos por delante.
cuánto tenemos que trabajar en relación con los ocultamientos, con las distorsiones, con las banalizaciones, con el negacionismo, y nosotros tenemos un arma poderosísima para eso, pero tenemos que saber usarla. Muchas gracias. Bueno, la macana de ser último es que te han soplado todos los temas. Los temas, los chistes, los anécdotas, todos, absolutamente todos. De todas maneras, era mi intención recordar, que lo hizo Gachi muy bien, recordar a Eva Clementi, que fue la primera presidenta de ahora, pero además que fue la primera historiadora en trabajar Estados Unidos en la Argentina, la primera historiadora en trabajar frontera en la Argentina y la primera historiadora en trabajar esclavitud y negritud en la Argentina. ¿Qué tal, Pascual? Y el primer curso de historia oral que hizo Eva Clementi fue en 1965 y después desapareció el tema del mapa hasta después del fin de la dictadura en el 83. ¿Estamos? Eso primero. Segunda cuestión, yo regresé del exterior en el año 84 en la Argentina, principio del 84, fin del 83. Yo era obrero gráfico. Obrero gráfico, yo me dedicaba a hacer interiores de libros y la industria de la Argentina estaba no solo medio en crisis, sino que era un desastre total. Y habían dejado, estaban en pleno cambio y transición de linotipo y lo que se llamaba cold type, ¿sí?, a los principios de la cuestión en computadora, cosa que yo no solo no manejaba, sino que no tenía plata para conseguirme una. Por lo tanto, la industria no solo estaba en crisis, sino que no había laburo. Esto quiere decir que yo no tenía laburo. Yo no tenía, a mí me gustaba ser gráfico. Yo estaba chocho sin un gráfico. Mientras era gráfico y había estado afuera en Estados Unidos, había estudiado la carrera y avanzaba hasta candidato a doctor. Pero como me aburrí un poco la academia, me fui a la miércoles y seguí siendo gráfico. El regresar a la Argentina implicó básicamente que al mes de haber regresado sin laburo no había que comer. Por lo tanto, necesitaba trabajo en algún lado y un día me encontré con Eduardo Zaguier. Zaguier era un compañero que había estado en el exilio, era una cosa medio insólita. Zaguier era radical, pero radical revolucionario, se decía él se reía cuando tomaba un par de copas y decía: Pablo, tengo un drama existencial, soy el único marxista balvinista en Y a Zaguier, que yo no sabía quién miércoles era, finalmente le habían dado la cátedra de introducción a la historia en filosofía y letras de la UBA. Yo le pregunté por qué, y resultó ser el sobrino del intendente, o el primo del intendente Julio César Zaguier. Cosa. Aquí que yo, desesperado, digo: mira, no puedo comer, tirame algo. Y me tiró un cargo de jefe de trabajos prácticos en la UBA que yo acepté y agarré mientras encontraba trabajo gráfico. Eso fue literalmente así. Creo que la primera lección no tiene ni idea de lo que era el año 84 en la Argentina, era un momento de euforia, realmente de euforia. Nosotros teníamos 1.700, 1.800 alumnos en la cátedra de introducción a la historia. Yo daba clases en los viernes a las 9 de la noche, no me olvido más, en el 9º piso del Hospital de Clínicas, donde a veces el ascensor no funcionaba y mis alumnos venían, ¿sí? Y las discusiones, salíamos de clase y seguían en los bares alrededor de la facultad y debatíamos cosas, íbamos a marchas, hacíamos 50.000 cosas. Aquí, que 3 años más tarde seguía sin encontrar trabajo de gráfico y decidí que me quería quedar en el mundo universitario, que al fin y al cabo para ese entonces pagaba mal. Una novedad, yo era JTP, pagaba muy mal. Pero aquí que me daba el tiempo para hacer cosas que a mí me gustaban, que eran otras cosas. Y por lo tanto decidí terminar el doctorado. Y decidí terminar el doctorado, estamos hablando del año 86, y mi directora de tesis insistía en Estados Unidos, insistía que yo tenía que trabajar
tenía que ser el continuador de James Scobie, para los que sepan quién es ese señor que trabaja en trigo en la Argentina. Y a mí, Scobie, que había tenido que leer, me había parecido más aburrido que besar a mi hermana. Yo quería trabajar algo picante, algo peleonero. Yo quería trabajar obreros. Y quería trabajar obreros ante la dictadura. Porque como había vuelto, todo el mundo en este maldito país hablaba que acá no había pasado nada. La tesis era de Delitzsch, que nunca antes fue tan agredida la clase obrera, nunca antes hubo tan poca reacción. Maldito cordobés. Tomá, para cordobesas que están ahí. Que no queremos a Delitzsch. Mirá cómo se agarra. Empecé a trabajar, a hacer la cosa, hice lo que me habían enseñado los yanquis, revisé diario, junté papel y no me alcanzaba, porque yo quería saber qué había pasado en la fábrica. Entonces agarré un grabador y empecé a girar por cuanta fábrica, sobre todo de zona sur del Gran Buenos Aires, a meterme, decirle, hola, yo quiero ver qué pasó durante la dictadura, contame. Bueno, algunos me echaron a la miércoles, otros me dijeron, vení, te cuento, otros me dijeron, no, habla con fulanito, ¿sí? En ese proceso había un compañero o colega, Ernesto Salas, que estaba trabajando en la huelga del frigorífico de Sandro de la Torre, y cuando nos juntábamos era una especie de cosa, no sé, catártica, psicoanalítica. A ver, no podías hablarme de nada, y a él menos, que no fuera nuestro tema. No nos interesaba nada más. Era una época donde si Sofía Loren me hubiera guiñado el ojo no me daba cuenta. Pero claro, pero además en el proceso de discutir con el negro Salas nos dimos cuenta que habíamos cometido no algún error, todos los errores habidos y por haber. Sugerirle la respuesta a la gente, decirle no me hables de eso no me interesa, cállate la boca, cuánta cosa hay. ¿Se entiende hasta ahí? Eso nos instó a que teníamos que ponernos a tratar de mejorar un poco las cuestiones en lo que estábamos haciendo. En particular porque en el 89 yo estaba de profesor en la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes y habían decidido hacer la historia de la lista naranja de la Unión Obrera Metalúrgica. Y entonces decidieron que Pozzi tenía que ser el que hacía eso. Pozzi se negó rotundamente y lo que armamos fue un proyecto donde había 8 obreros y yo como técnico. O sea, yo les explicaba lo que se podía hacer, ellos tenían que hacer la historia. ¿Se entiende la diferencia? Es bien importante eso. Y ellos tenían que hacer las entrevistas. Ahora, para que ellos pudieran hacer las entrevistas, eso tenían que explicarles. ¿Sí? Porque no era simplemente agarrar el grabador y decirle al negro que te hable. ¿Vamos? En ese proceso, entonces, resultó que fui aprendiendo a hacer historia oral, y quiero hablar de eso un segundo más, un ratito. Y de ahí aprendí varias cosas, y no me fui nunca más de la temática. La primera cuestión es que yo aprendía más de mis entrevistados que ellos de mí. Una cosa clave, ¿no? La segunda cuestión es que yo los estaba constituyendo en sujetos de la historia. Nosotros les habíamos enseñado que los sujetos de la historia eran San Martín y sus amigos. Y acá estaban descubriendo que ellos habían hecho la historia. ¿Sí? Una cosa maravillosa. Para sentirte útil como historiador no hay nada que equipare a eso. Nada. ¿Estamos? La tercera cuestión es el tema del contexto. Porque yo terminé de trabajar lo de la dictadura y empecé casi inmediatamente a entrevistar ex militantes que después fueron todos del ERP, los otros, como soy gorila, entonces lo dejaba afuera. ¿Está claro hasta ahí? Y en el medio de empezar a entrevistar toda esta masa de gente ocurrió un hecho de trascendental importancia que todos ustedes, pendejitos, no se dan cuenta, que es la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Y cómo impacta eso en mis testimonios y testimoniantes. ¿Sí? Donde el cambio es cualitativo,
Esto fue fácil de visualizar porque era un hecho inmenso y se veía muy claramente en lo que me decían. Pero esto me alertaba que yo tenía que empezar a prestar atención al contexto más chiquito, más local, y cómo eso impactaba en lo que me estaban diciendo. ¿Se entiende hasta ahí? Y ahí me quedé en la cuestión de historia oral. En el 93 fui al Congreso. Yo no quería venir aquí hoy por la simple razón de que yo no hice nada en el Congreso. Es más, yo di mi ponencia en el Congreso. Yo no me peleé. Yo di mi ponencia y Dorita Schwarzen y Mirta Lobato, menos bonito, me dijeron de todo. Es más, en un momento Dorita me sugirió que mejor me dedicara a otra cosa que no fuera la historia. Y yo le respondí, bueno, si es así, ¿por qué me aceptaron la ponencia? Y era así, me dijo, acá aceptamos cualquier verdura. Lo cual fue bárbaro como cuestión diplomática y política, porque de repente estaba aliado con todos los que estaban en la mesa. Porque ninguno estaba muy seguro que ellos tampoco eran verduras. Bueno, una cosa sumamente interesante eso. Pero me quedé ahí en la historia oral, yendo ahí al siguiente punto en general. Yo no hago historia oral, yo hago historia. Vamos a decirlo muy claro. Yo hago historia, yo soy historiador, no historiador oral. Y no acepto que me encasillen en eso. A veces como historiador hago historia social, a veces hago historia política, a veces hago historia cultural y a veces hago historia oral. Y a veces hago historia sociopolítica, cultural y oral. Digo, para que quede claro. Esto implica un par de cuestiones importantes a discutir y que quedarán entendido ahí. Y este viejo debate con mi amigo Necochea, ahí arriba teníamos una especie de mesa redonda con Antonio Torres Montenegro de Brasil, donde nos peleábamos olímpicamente discutiendo qué era la historia oral y cómo, si era algo así o no. Necochea pasó a la historia citando a su viejo profesor Herbert Goodman, que dijo: escuchen cuidadosamente lo que dice Pozzi. Lo que dice Pozzi es muy importante, terriblemente importante, totalmente equivocado. Debe estar grabado en Brasil eso todavía, porque los brasileños se lo recuerdan, me lo recuerdan cada vez que me encuentran una vez más. Yo aquí quiero entonces mencionar dos cosas. Primera cuestión en términos de temáticas que yo creo que hay que volver a retomar y volver a discutir. No cualquier cosa es historia oral. No cualquier entrevista es historia oral. Dicho de otra manera, y lo he dicho otras veces, doña Tota, mi vecina, es la entrevistadora mejor del mundo. ¿Sí? En 5 segundos te saca hasta el color de los calzoncillos. Y no es historiadora. Historiador implica construir y constituir las fuentes y además después analizarlas en función de un proyecto. Eso para mí es importante. Y las fuentes orales para mí, y también tenemos que discutirlas, no son simplemente las entrevistas. Son todas aquellas cuestiones que son transmitidas oralmente. Cuando mis entrevistadores, en la noche de los tiempos, cuando yo hacía macanas, trabajando lo de la dictadura, me hablaban, cuando querían enfatizar un punto, me cantaban una consigna. Hacían referencia a una canción, contaban un cuento, un chiste o algo por... Eso también es oralidad. No es historia oral, es oralidad. Vos lo podés constituir como fuente y utilizarla en tu análisis para construir historia oral. Eso creo yo. Creo que tenemos que discutirlo. Entonces, la historia oral, porque si no la historia oral la hacemos solo con los vivos que estamos en esta mesa, que digamos que todos nacimos después del 50, ¿no es cierto? Y no podríamos hacer historia oral de otros momentos. Y sí se puede, vuelvo a insistir. Jutard hizo Los Camisardos y es del siglo XVI, XVII, Los Camisardos, XVII. ¿Está? Franchutes. ¿Está? No dije que fuera buena su historia, dije que la hizo. Nada, sí es buena. ¿Nos entendemos hasta ahí? Entonces, esto es una cosa a discutir, que implica entonces que si es así, la historia oral es una rama o una subrama de la historia, como la historia económica, como la social, como la política, como otras, con sus reglas, con sus temas, con sus
de formas de articulación, etc. Si no lo entendemos así, entonces esta situación no tiene sentido. Digo, digámoslo claro, ¿viste? ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cuestión. En términos del estado de la historia oral del día de hoy. Es complicado porque me jubilé hace 4 años y por lo tanto trato de no pisar la Universidad de Buenos Aires ni en chiste. ¿Estamos? Pero bueno, hace 15 años, un día yo me reuní con alguien que había sido un viejo profesor mío, gran historiador, José Carlos Chiaramonte, ¿sí? Que además cuando yo me senté a escucharlo como alumno, fue una cosa, me encantó, tipo culto, revelador, etc. Por lo menos allá en 1982. Después no sabe. Malo. Entonces le cuento, yo hago historia oral y me dice que él no está de acuerdo. Que él no está de acuerdo porque si yo hago historia oral quiere decir que ahora es historia escrita. Y a mí me pareció francamente patético. Fuera de joda, para alguien que era un gran historiador. ¿Se entiende? Él no me puede responder eso. Y a mí me recordó eso lo que me decía otro profesor mío, pero yanqui, me decía, escucha, ¿cómo han cambiado los argentinos? Ustedes son todos neopositivistas hoy. Upa, no me hizo ninguna gracia. ¿Estamos? Entonces, acá mi punto en el caso de Chiaramonte es que la vasta mayoría de las tesis de licenciatura, doctorales, etcétera, y de maestría que lidian con la historia contemporánea tienen entrevistas. ¿Sí se entiende? Bien. Sin embargo, todavía hay un sector importante de la profesión que no considera a la oralidad como una fuente válida. Lo digo porque, ya, yo como estoy jubilado puedo tirar la piedra y no poner la mano. ¿Sí? Hernán Camarero lo dijo absolutamente claro en una defensa de tesis el otro día. Cosa que me rompió bastante la guinda porque fue mi estudiante. ¿Estamos? Pero bueno. Hay gente para la cual no. ¿Por qué? Porque no es objetivo. Vuelvo a insistir lo que dijeron mis compañeros, han dicho otros, ¿desde cuándo los documentos escritos son objetivos? Si no, le creemos todo lo que dice la Nación. Bueno, página 12 para los que estén del otro lado de la barricada, no importa. Esto es absoluto, ni hablar de la capital de Rosario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el tema de la historia oral lo que aporta es la subjetividad. Ese tema que se nos ha escapado a los historiadores tantas veces, que es el tratar de entender por qué no solo un individuo, sino un grupo hizo tal o cual cosa. Y eso es sumamente importante. Entonces, nosotros tenemos que pegar un salto, o sea, está aceptado que hagamos entrevistas. Nuestro salto tiene ahora, además que discutir, ya está, ya impusimos que la historia oral puede ser. Nadie lo va a admitir en público, que no servimos para nada, aunque lo cuestione, que no le guste. ¿Tá? Ahora, tenemos que discutir y armar bien lo que decían Daniel y Ana, ver qué es y qué constituye la historia oral, ¿sí? Y además, cuáles son todas nuestras fuentes que podemos utilizar. ¿Sí? Para mí, que a mí lo último que me ha interesado, ahora me interesan otras cosas más, pero lo último que me interesó es el tema de cultura y o trabajadores en la Argentina. Trabajar cultura y trabajadores sin recurso a las fuentes orales más variadas es imposible. A menos que creas una vez más que la cultura de gente es la bananita dolca y el dulce de leche. No lo digo en joda, tengo un colega que cree exactamente eso. Entonces creo que podemos complejizar la cosa y creo que tenemos que avanzar. Sobre todo porque en otras latitudes, ¿sí?, el quehacer de la historia ha avanzado mucho más de lo nuestro. Muchísimos de los colegas del primer mundo, bueno, los colegas en Brasil, los mexicanos no cuentan.
Sí. Hacer historia sin recursos de antropología, de sociología, de análisis del discurso, de teoría cultural, etc., es muy difícil. Lo cual quiere decir que seguís haciendo historia, porque la historia es el ser humano en sociedad a través del tiempo. Y los sociólogos eso no saben cómo, no hacen nada. Gente degrinable. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, perdón por los sociólogos presentes, pero háganse cargo. ¿Se entiende? Entonces creo que tenemos que discutir eso y eso es sumamente importante. Y creo que es una de las tareas de la asociación. Ver las fuentes, ya no simplemente dar el curso. ¿Sí? Tengo una ex colega que decía, la historia oral es atreverse a hacer entrevistas. Mira, no es atreverse a hacer entrevistas, ¿qué te pasa? Es mucho más complejo que eso. Si no, insisto, Jorge Rial sería el gran historiador oral de la Argentina. ¿Estamos? Entonces, eso hasta ahí y punto. Piénsenlo, charlemos si quieren más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por estos hermosos testimonios. Como decíamos al principio, nos gusta escuchar, a mí por lo menos me encanta haberlos podido escuchar a todos. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta o ya cerramos y pasamos al lunch. ¿Tienen todos hambre? No, pero antes, ya esto ya está. No, antes de eso, desde la Asociación de Historia Oral, Daniel no sabe, pero está en la comisión, pero no se enteró porque lo hicimos por otro camino, les vamos a dar un obsequio y un diploma a cada uno de ustedes por ser... Plata, ¿no? No, plata no. Ahora lo paso. Daniel, por aquí. Pablo, tuyo Ana. No, por favor, Dora. Y ahora el regalito. Graciela. Y en ese diploma les leo la frase que nos parece que un poco representa, ¿no? Hacer historia oral. Dice, hacemos el trabajo del historiador tratando de reconstruir de la manera más confiable posible los hechos del pasado. Hacemos el trabajo del antropólogo o del psicólogo tratando de reconstruir las construcciones culturales y mentales de las personas. Y finalmente hacemos el propio trabajo del historiador oral, navegando en la tierra de nadie, entre los hechos y la subjetividad, intentando comprender de qué manera estos hechos generan esas construcciones culturales o cómo las culturas y las ideas le confieren sentido y relevancia a la materialidad indistinta de los hechos. Esta frase está está escrita por Alessandro Portelli, que me parece que todos los que hacemos historia oral, lo tenemos también como referente. Así que bueno, gracias. Daniel, Graciela, y Adriana se lo van a llevar, no sé. Graciela, Adriana. Así que bueno, muchísimas gracias por haber traído un ratito de historia de los congresos, de la asociación. Agradecerles a todos. Ahora perdón que tenemos que andar caminando, pero bueno, volvemos al aula donde acreditamos y ahí tenemos un lunch de bienvenida. Y nada, y nos encontramos mañana a las 9, ya arrancando con todas las mesas. Y los invito a las 12 que tenemos videoconferencia con Alessandro Portelli. Gracias.